¿Y si la razón, nuestra mayor herramienta para entender el mundo, se hubiera olvidado de algo fundamental? Pues bien, esa fue la pregunta que guió a una de las pensadoras más fascinantes del siglo XX, María Zambrano. Su visión, nada más y nada menos que repensar la razón para volver a conectarla con la vida. Vamos a empezar con algo que todo el mundo conoce de sobra, el miedo. Pero no pensemos en la definición de diccionario, no. Pensemos en cómo se siente de verdad, en las entrañas. A ver, la ciencia nos da una descripción perfecta, pero desde fuera. Liberación de adrenalina, el corazón se acelera. Pero la experiencia vivida, eso es otra historia. El mundo de repente se vuelve amenazante, el tiempo se deforma y una siente que su propio ser se altera. Pues justo ahí, en esa grieta entre la explicación científica y la experiencia real, es donde María Zambrano empieza a construir toda su filosofía. Lo que hizo Zambrano fue diagnosticar un problema central en nuestra forma de pensar. Identificó un tipo de razón que, a pesar de sus logros, que son enormes, se había desconectado por completo de la vida. Vamos a ver en qué consiste exactamente este diagnóstico. Durante siglos, la filosofía occidental ha apostado por un tipo de razón muy concreto, una que busca la claridad de los conceptos universales y la lógica pura. Y ojo, es la razón que nos ha dado la ciencia y la tecnología, avances incuestionables desde luego, pero ha tenido un coste. ¿Y cuál ha sido ese coste? Pues dejar fuera todo aquello que no encaja en una definición lógica, fría y precisa. Al centrarnos tanto en los conceptos puros, hemos acabado ignorando dimensiones que son fundamentales de la experiencia humana, como el sufrimiento, la esperanza, el amor, el tiempo tal y como lo vivimos. En fin, hemos dejado fuera todo nuestro mundo interior. La propia Zambrano lo resumió de una manera brillante. Decía que se ha creado una escisión, una fractura. Por un lado, tenemos un saber súper riguroso, sí, pero abstracto, frío. Y por otro, una experiencia vital riquísima que se queda literalmente sin un lenguaje adecuado para ser pensada y compartida. Pero Zambrano no se queda en la crítica, ¿eh? No propone renunciar a la razón. Su idea es mucho más radical, mucho más ambiciosa. Se trata de expandirla para que pueda coger de nuevo a la vida. Su propuesta para cerrar esa fractura es lo que llamó la razón poética. Y mucho ojo que el nombre no nos lleve a engaño. Esto no va de una simple llamada a la emoción, ni de renunciar al rigor, para nada. La razón poética es una auténtica herramienta cognitiva. Es una forma de pensar que utiliza la metáfora y el símbolo para llegar a comprender aquello que la lógica por sí sola no puede ni rozar. Es, en definitiva, una razón que sabe escuchar. Fijaos, la diferencia es fundamental. Mientras la razón tradicional busca explicar el mundo, casi imponiendo sus conceptos sobre él, la razón poética lo que busca es comprenderlo. Y para eso necesita una escucha receptiva. Por eso su lenguaje no es abstracto y universal, sino metafórico, simbólico. Es un lenguaje capaz de sugerir esas verdades sobre la vida que se escapan a cualquier definición rígida. Vale, pero ¿qué relevancia tiene todo esto hoy en día? Puede sonar un poco abstracto, pero es que la filosofía de Zambrano es una herramienta increíblemente útil para entender nuestro presente. Vamos a ver cómo se aplica esto a nuestro mundo. Una distinción clave en el pensamiento de Zambrano es la que hace entre individuo y persona. El individuo es una abstracción, es un número, una unidad en un sistema que se define por datos, por categorías. En un trabajo, un individuo puede ser intercambiable. La persona, en cambio, la persona es singular, es irrepetible, con una historia única, es un centro de experiencia. Y esta idea, claro, tiene unas consecuencias enormes. Nos ayuda a ver todo lo que se pierde cuando analizamos las migraciones solo como flujos de datos, o a los trabajadores de una empresa solo como unidades de productividad. ¿Qué se pierde? Se pierde la historia, el sufrimiento, la esperanza, se pierde a la persona. Además de la razón poética, Zambrano nos ofrece otra metáfora muy potente para pensar nuestro momento actual, un tiempo que es de gran cambio e incertidumbre. Nos invita a pensar en la aurora. Aurora, una sola palabra que para Zambrano encierra una idea que es clave para nosotros. La aurora es, ni más ni menos, que ese estado de transición del amanecer. Ya no es de noche, pero todavía no es de día. Es un tiempo de ambigüedad total, que combina la incertidumbre de lo que se acaba con la posibilidad de lo que está a punto de nacer. ¿Y no es una descripción perfecta de nuestro presente? Vivimos en una aurora constante, la transformación digital, los cambios en las normas sociales, la crisis climática. Sentimos esa inestabilidad, pero al mismo tiempo sentimos la apertura a algo nuevo, a algo que todavía no sabemos qué es. Y aquí viene el punto crucial que une todo. La razón poética es precisamente la herramienta perfecta para navegar en esta aurora.
Nos permite pensar con claridad dentro de la incertidumbre, sin esa ansiedad que tenemos siempre por exigir respuestas prematuras, respuestas simplistas. Nos enseña, en definitiva, a evitar la pregunta. La sabiduría de Zambrano es hoy más necesaria que nunca, de verdad. Por ejemplo, en educación nos recuerda que el objetivo es formar personas, no solo transmitir datos. Frente a la inteligencia artificial nos alerta de que un algoritmo puede explicar y procesar, pero jamás podrá comprender el significado humano. Y en el debate público nos exige ir más allá de las etiquetas polarizadas para atender a las complejas historias de vida de la gente. Al final, este era su gran objetivo, la misión que de verdad recorre toda su filosofía: reconciliar la razón y la vida, pero sin sacrificar a ninguna de las dos por el camino. Ni la complejidad de la vida en el altar de una razón fría, ni la claridad de la razón en el caos de la vida. Y con esto nos quedamos. En una era que está obsesionada con los datos, con las explicaciones, con el Big Data, la pregunta de Zambrano resuena con una fuerza increíble. ¿Qué se pierde? ¿Qué estamos perdiendo cada vez que nos olvidamos de escuchar a la vida?